¿Cuánto cuesta poner límites? Parece más fácil de lo que es, pero cuando le decimos a una persona que no estamos dispuestos, que no queremos, o que necesitamos nuestro espacio, o que no nos parece adecuado cierto tipo de comportamiento, generalmente hay una respuesta que puede ser de rechazo, de alejamiento, o al menos es lo que nosotros nos imaginamos que va a pasar. Nos aterra pensar que el otro pudiera sentirse mal por el hecho de no poder poner límites nosotros y en consecuencia terminamos asumiendo una gran incomodidad para ahorrársela a un tercero. ¿Qué tan sostenible es no poner límites a largo plazo? Bueno, sobre este tema vamos a hablar en el episodio número 95 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba, el tema del día de hoy es poner límites. Parece una cosa más fácil de lo que es y sin embargo creo que es indispensable para cualquier adulto razonablemente maduro tener esta capacidad. Incluso para niños y adolescentes también puede funcionar, pero es muy difícil que nosotros podamos ejercer una adultez plena si no sabemos poner límites. Y sobre todo porque los límites tienen que ver con la preservación de ese espacio que es fundamental para nuestra vida. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos confundimos y pensamos que no tenemos derecho a ponerlo. Y esto viene desde nuestra crianza. Cuando un niño no quiere hacer algo, muchas veces los adultos le obligan. Voy a poner un ejemplo con el que ustedes seguramente van a poder conectar. Cuando tienes un niño y llega el tío fulano, la tía mengana o lo que sea, y entonces hay que hacer que el niño le dé un beso y un abrazo. Pero ¿qué pasa si el niño no quiere a esta persona o siente desconfianza o sencillamente en ese momento no le provoca? Bueno, lo que termina por suceder muchísimas veces es que se da toda una presión social para que el niño vaya y bese a ese familiar, le haga una manifestación forzada de afecto. ¿Qué ocurre? Que bueno, vas creciendo con este tipo de mensajes en tu mente y que en el fondo tienen la coletilla de que realmente tú no tienes derecho a poner un límite al otro. O sea, si es una persona cercana o es una persona que tiene es una figura de autoridad, entonces tú sencillamente tienes que obedecer. Por eso vemos que muchas personas que atraviesan situaciones abusivas o violentas, les cuesta tanto poder identificar, primero, que sufrieron de una situación de violencia y en segundo lugar, ser capaces de decirle al otro que ese trato que están teniendo consigo no es el más idóneo, no es adecuado, no es el que quisiéramos. Bueno, en cualquier caso, como digo, el tema de la gestión de los límites nos cuesta un montón porque durante nuestra vida como niños, como adolescentes, nos enseñaron que si tú te oponías a la voluntad de un adulto, si tú te oponías a los deseos de tus padres, entonces eras desobediente. ¿Quién era el mejor niño? Aquel obediente que era el que hacía lo que se suponía que tenía que hacer aunque no quisiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegas a la vida adulta, si te encuentras con figuras de autoridad o personas de tu entorno, te cuesta pues entender que tú tienes el derecho a no permitir o a no querer que sucedan ciertas cosas en tu vida. Ahora bien, esto está allí y convivimos incluso al punto que se nos desdibuja la capacidad de poner límites a niveles que llega a que no solo es con figuras de autoridad que no lo sabemos hacer, sino que puede ser con nuestros pares, con nuestras parejas, con personas cercanas, porque en el fondo nos da pena, ¿no? Y no queremos quedar como los fastidiosos, los incómodos, los molestos, o en efecto reevocar esa situación de la infancia en la que, bueno, el niño bueno es el que hace caso y no pone objeción. Ahora, por lo general nos identificamos con la idea de que el límite de plano es un no. Y fíjense que cuando hago la presentación de este episodio, les digo, bueno, todo el tema de no querer ciertas cosas, de no permitir tales otras, de no estar de acuerdo con X, Y o Z. Sin embargo, la función del límite es algo más allá que una prohibición. Y de hecho, utilizo con frecuencia este ejemplo que les voy a dar en talleres de crianza con papás, porque pareciera que necesitamos mucho poner límite en el sentido de ser estrictos y rígidos, y no el límite que quizá es más sano o constructivo.
Y explico un poco mejor esto para que lo puedan entender. Sucede que para nosotros, si el límite se reduce únicamente a la función del no, entendemos que a los niños hay que decirles muchas veces que no. Y de hecho cuesta un montón que los niños puedan entender, aceptar, asimilar este concepto. Es más abstracto el no de lo que parece, porque el sí es evidente. El sí implica un continúa, un mantener, un acercarte a eso que quieres. En cambio, el no implica una acción mucho más densa que implica una inhibición. Ahora bien, como les digo a los padres, el detalle con el no o con el límite entendido como no es que se nos hace cuesta arriba y muchas veces terminamos, si acaso, por imponerlo a la fuerza. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que el límite tiene también que ver con reducir la complejidad de la experiencia? Dicho así, pareciera que el límite como reducción de la complejidad de la experiencia, bueno, una palabrota, un conceptote, una cosa muy densa, pero van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando reducimos la complejidad de la experiencia, básicamente delimitamos, básicamente seccionamos o apartamos aspectos de la realidad y permitimos generar unas condiciones que pueden ser más seguras o estables. Se los pongo con el ejemplo de un niño. Si tú agarras a un niño pequeño, digamos 4 o 5 años, y le abres el closet, el armario, para que escoja qué se va a poner, lo más probable es que pase primero mucho rato buscando, que revuelva todo y que finalmente cuando alcance a escoger ropa para vestirse, esa sea como una combinación de banco, una caja secreta, es decir, una combinación que nadie entiende porque, bueno, el niño escoge en base a un proceso allí de exploración. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque para ese momento evolutivo el niño todavía no tiene la capacidad de establecer, combinar colores, pensar si hará frío, si no, qué me será más cómodo, sino que se va a dejar llevar un poco por los estímulos. Cuando estos estímulos son muchos o muy intensos, el niño pierde la capacidad de operar con ellos, de trabajar con estos estímulos. Entonces, ¿cómo es una manera distinta de poner límite en lugar de cazar esa batalla de decirle al niño una y otra vez, no, no te puedes poner esto, no tal cosa, no esta otra, que además implica luego una fuerza, una lucha de poder, una fricción entre el niño y sus padres? ¿Qué pasa si yo le proporciono al niño opciones definidas y le doy la oportunidad de escoger? Por ejemplo, agarramos a ese mismo niño y le presentamos dos alternativas. ¿Qué te quieres poner, la camisa roja o la azul? El niño elige y en función de eso siente que participa y va potenciando su capacidad para más adelante ir lidiando con mayor cantidad de estímulos. De repente llegarán a ser 2, 3, 4 hasta que el niño finalmente pueda abrir el closet y escoger por sí mismo qué se va a poner. Sucede, y cierro esta nota pues como de crianza, que si yo al niño no le doy la oportunidad nunca de hacer esto, cuando llegue a los 18 años, pues no va a poder tomar otras decisiones. Esperamos que tengas las decisiones de la autonomía, de la independencia, que te forjes un carácter, que no te dejes llevar por lo que piensan los demás, bueno, y tantas cosas, pero resulta que si el niño desde que creció le enseñaste que no podía decidir, que tú ibas a decidir por él, o que en definitiva pues nunca estimulaste esa capacidad, la cosa se te va a volver mucho más complicada. Ahora bien, ustedes pudieran decir, bueno, pero es que Abel, tú estás planteando solo dos opciones, le estás imponiendo al niño. No, en este caso, si bien puede haber un grado de imposición en términos de que tú decidiste arbitrariamente dos, tú estás proporcionándole alternativas acordes a su capacidad. Porque si le presentas todas las opciones, no va a poder. Si le presentas opciones más compactas, para su desarrollo, en ese instante va a poder. Este mismo principio aplica para muchísimas otras cosas. Ahora, la intención acá es decisiva, porque acá no se trata de medir qué tan fuertes somos, quién manda más que quién. No, acá de lo que se trata es justamente de qué es lo que mejor promueve el desarrollo. Entonces, como vemos acá, el límite cumple una función protectora y que no se está sosteniendo en una negativa, no se está sosteniendo en la premisa de decir no se puede, no se hace, caca. Ahora, si nosotros entendiéramos que el límite en ese sentido de reducción de complejidad de experiencia
es una herramienta muy valiosa, entonces la empezaríamos a aplicar en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cuántas cosas no suceden a nuestro alrededor con la que no estamos a gusto, que no nos sentimos cómodos, que quisiéramos que fueran diferentes y sin embargo no nos atrevemos. ¿Por qué? Bueno, porque es que la vida es así, porque tenemos la fantasía de que vamos a ser siempre los buenos, de que debemos ser pues amables, simpáticos todo el tiempo, como si pudiéramos caerle bien a la gente a cada momento y resulta que nadie tiene el superpoder para caerle bien a todo el mundo todo el tiempo. Eventualmente, cuando tú te atrevas a decir lo que piensas, es probable que algunas personas se sientan incómodas o desagradadas con ello, sin que implique que tú les ofendiste, ¿ok? Porque, de nuevo, tenemos que romper para poder conquistar algún tipo de madurez emocional, poder conquistar la capacidad de decir, oye, esto no lo quiero, o incluso, voy a ir más allá. Para poder alcanzar una madurez emocional plena, es fundamental que tú le pierdas un poco el miedo a lo que otros pueden pensar de ti, sobre todo en tanto te paralice. Recientemente lo decía en el episodio 94 que quien diga que no le importa lo que los demás piensen de esta persona, miente. Y es correcto. Todos tenemos algún grado en el que nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Y esto nos pone un filtro, ¿no? Eso hace que nos arreglemos antes de salir de la casa y otras tantas cosas. Seguro va a aparecer el que diga, no, yo no me arreglo para que los demás me vean, me arreglo por mí mismo. Chévere, pero ¿de dónde viene esa percepción de ti mismo? ¿Y cómo reaccionan o valoran otros lo que haces con tu vida? Tiene un impacto por más que tú quizá no lo quieras ver. A lo que quiero llegar es justamente a el hecho de que en medio de nuestro desarrollo, en medio de nuestro proceso, la idea de la complacencia se nos vuelve una prisión, es muy pesado. Y entonces, para no romper la imagen que otros pueden tener de nosotros o que nosotros creemos que tienen, entonces somos capaces de permitir cosas que no están bien. Perderle el miedo a que otros dejen de quererte, ¿sí? Es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque si alguien solo te puede querer cuando tú le complaces, esa persona no te quiere. Lo repito, si alguien solo te puede querer cuando tú le complaces, esa persona no te quiere. Y ustedes pudieran pensar, pero bueno, ya va, es que cuando uno quiere a alguien, uno busca complacer a esa persona. La clave de aquí y de todo esto está en el solo. ¿Por qué? Porque hay vínculos donde el único o la única conexión posible se sostiene en que tú siempre le des al otro lo que el otro quiere. ¿Y qué pasa cuando yo te diga no? Pensemos en el ejemplo mismo de la paternidad. Los padres que son excesivamente permisivos y que lo único que le dicen es sí a sus hijos, eventualmente se pueden encontrar en situaciones muy complicadas, pero igual de pernicioso es solamente decir que no. Entonces, cuando alguien te quiere, puede complacerte o puede sentirse complacido por cosas que tú haces en su beneficio. Sin embargo, cuando alguien te quiere de verdad, también puede aceptar tus límites, también puede aceptar que tú le digas que no estás conforme con una situación o que deseas que la dinámica cambie. Esto quiere decir, y acá creo que también en términos de madurez tenemos que hablarlo. No se trata de que cuando yo le digo al otro, oye, no me gusta esto que haces, no quiero que me trates así, o lo que fuere, el otro tenga necesariamente que hacer una fiesta y celebrarlo y va a ser un momento como de serie. No. Porque puede que cuando tú le digas al otro que su forma de tratarte, su forma de conectar contigo te hace daño, te incomoda, te molesta o lo que sea, es bastante probable que esa persona también se resienta, que exista algo de fricción. Pero la clave no es que en ese momento tú te sientas bien, mal, molesto o no, sino cuál es tu capacidad de integrar lo que el otro te está diciendo. Porque si alguien te dice no me gusta esto, no lo quiero, y tú insistes o te molestas por el hecho de que esta persona lo hiciera y pierdes la capacidad de darte cuenta de cuáles son las necesidades del otro, ahí es donde empieza el problema. Para que quede mucho más claro,
tú pudieras sentir incomodidad, ya va, porque esta persona me dice que yo no le trate así si siempre nos hemos relacionado de esta manera. ¿Cómo es posible? Seguro, bueno, y uno puede hacer cualquier interpretación. En el momento tú puedes sentir eso, pero luego tienes que pensarlo en frío y decir, si a esta persona no le gusta que yo la trate de esta manera, ¿por qué tendría yo que imponer la forma de vínculo si el otro está siendo claro y me está diciendo que no quiere hacer esto en estos términos? Es decir, cuando alguien te quiere de verdad, puede tolerar, puede aceptar, puede respetar cosas que tú le vas a plantear y que no necesariamente le agradan. Es decir, cuando tú quieres a alguien, de repente ese alguien te dice, oye, así no, y por más que tú disfrutabas la manera anterior, entiendes que si tú valoras a esta persona, no puedes desatender esto. Y con frecuencia, de hecho, yo escucho personas que dicen, oye, yo le pedí a esta persona, le pedí a mi pareja que por favor, oye, hiciera esto, tomar en cuenta que yo necesito más amor o tomar en cuenta que no me gustan este tipo de situaciones y lo ignoró, ¿ok? Y siempre le digo y siempre lo ignora. A mí esto me parece mucho más grave que cuando alguien no sabe qué es lo que tú quieres. Entonces vivimos escudándonos y no le decimos al otro, oye, mira, la verdad es que a mí me encantaría que me regalaras unas flores. Porque además nos da pena y creemos que el otro tiene que saberlo y tiene que adivinar qué es lo que nosotros queremos. No le decimos al otro lo que queremos, pero... y bueno, y eso nos parece que está bien, nos frustra un poco que no nos den lo que queramos, pero con eso convivimos. Pero resulta que toleramos muy bien, toleramos fantásticamente bien el hecho de que a alguien le pedimos algo, le somos explícitos y no nos los dé. Es decir, yo he escuchado muchos más reclamos en parejas cuando van a la consulta o en distintos espacios porque su pareja no hace tal cosa y el otro le dice, ya, pero tú nunca me lo dijiste. Bueno, tú te lo tenías que imaginar y somos como bien intolerantes con respecto a que el otro no adivine lo que nosotros queremos, pero somos súper, súper tolerantes con que cuando pedimos algo no nos lo den. Mosca con esto, porque, y sobre todo a este algo que nos den, me refiero a necesidades emocionales, porque tú puedes pedir, oye, ¿por qué no me dan un Ferrari? ¿Por qué no me dan un Ferrari? ¿Por qué no me dan un Ferrari? Bueno, y entonces es inaceptable que no me des un Ferrari. No, no, ya va. O sea, el otro no necesariamente tiene por qué complacerme en todo. Pero lo que no puede pasar es que una necesidad emocional importante permanezca ignorada como si nada pasara. Es decir, si esta conducta o esta manera que tú tienes de hablarme o esta manera que tú tienes de tratarme a mí me hace daño, yo tengo que ver por qué me hace daño. Pero a la vez tengo también que transmitirle al otro, epa, esto me dañó. Y si yo te digo que tú en tu forma de vincularte conmigo me dañas y tú insistes, en realidad me estás dando un mensaje muy contundente y es que yo no te importo lo suficiente como para que tú puedas generar un cambio en tu manera de relacionarte conmigo. Entonces, las relaciones van deformándose y esto aplica para familia, para trabajos, para amigos, para lo que usted quiera. Se van deformando porque en la medida en que el otro es menos sensible a mis necesidades, en esa medida yo también me vuelvo mucho más cerrado y yo digo, bueno, si tú no me tomaste en cuenta con lo que yo quería o lo que yo sentía, yo tampoco te voy a tomar en cuenta a ti. Entonces, lejos de que la relación se acople, se armonice o fluya de buena manera, lo que termina por suceder es que nos endurecemos, nos amargamos, nos afectamos unos a otros y por supuesto ese resecamiento del amor termina incluso disolviendo vínculos que comenzaron siendo muy hermosos. ¿Qué hace falta para poner límites? Porque esto es muy importante y he venido asomando algunas ideas, pero creo que es clave que podamos puntualizar. Por un lado, es indispensable reconocer que vamos a querer, vamos a tener intereses, vamos a sentir cosas que no necesariamente le van a agradar a todo el mundo. Tenemos necesidades, tenemos sueños, tenemos expectativas, tenemos un montón de cosas que pueden entrar en conflicto con los demás. O sea, el conflicto como parte fundamental de la vida, punto 1. Punto 2, que no hay manera sana, por supuesto, de vincularnos desde la ausencia de los límites. Los límites le dan un marco, le dan una estructura a
qué está permitido, qué no está permitido, hasta dónde puedes llegar conmigo y hasta dónde yo puedo llegar contigo. Entonces, entender que el límite es una forma de estructura que nos orienta es un segundo elemento para poder aplicarlo en tu vida. Ahora, al momento de hacerlo, una de las recomendaciones que yo te daría es que es fundamental que lo puedas empezar a aplicar de forma cotidiana en situaciones concretas. Que no esperes que se te acumule, porque muchas veces lo que no nos gusta o lo que quisiéramos que fuera diferente, en lugar de plantearlo a priori de una vez, lo que termina por suceder es que nosotros pues lo vamos demorando, vamos aguantando a ver si, bueno, esto fue solo una vez, no, seguro no vuelve a pasar, bueno, y vamos en ese proceso y cuando ya nos cargamos lo suficiente, entonces nosotros terminamos explotando y cuando ya vamos a poner el límite lo hacemos de una manera hostil, violenta, que genera mucho más daño que beneficio. Si en el momento que alguien a ti te hace algo que no te gusta y tú se lo comunicas, es decir, pudiendo regularte un poco, ¿no? O sea, pues de repente algo te molestó un montón, pero si tú agarras algo la primera vez que sucede o en el primer momento que tomas conciencia de que eso te está afectando, va a ser mucho más sencillo calmarte, va a ser mucho más sencillo expresar tus ideas y lo vas a poder hacer en un tono más constructivo que si tienes meses aguantando algo que no te gusta. Es decir, tú le puedes plantear a una persona, oye, mira, de verdad es que esta forma, esto no me gusta. En el momento se puede sentir ligeramente incómodo, pero es que no hay crecimiento sin incomodidad. Entonces, ¿qué será mejor? Decirlo en el momento y aprovechar de que el otro pues no instale de forma sistemática un comportamiento contigo o esperar meses después y que termines pegando 4 gritos o el otro ya no sepa vincularse contigo sino de esa única manera. Por otra parte, creo que hay que tener la capacidad de respetar que, bueno, sí, yo cuando pongo un límite, el otro puede no sentirse a gusto de inmediato, quitémonos la fantasía de que el otro va a celebrar que yo le ponga límite porque puede más bien implicar procesos que a lo mejor al otro no le convienen y te convienen son a ti. Entonces, respetar que el otro puede tener un proceso de adaptación también es válido y sobre todo entender que cuando yo pongo un límite para mi vida, y este sería el quinto elemento, no le estoy haciendo un daño a otro. Incluso si el otro se incomoda, cuando yo te digo no estoy de acuerdo o no quiero esto o delimito mi espacio seguro, en ese momento yo no te estoy haciendo daño. Tú te puedes ofender, pero yo no te estoy haciendo daño. Yo me estoy protegiendo porque el límite es una forma de protección. Entonces, cuando yo me convenzo de que no te hago daño, sino de que me estoy protegiendo, tengo una mayor capacidad para poder conectar saludablemente con el tema de los límites. Y yo me atrevería a redondear un poco lo que aquí les estoy planteando con esto. Si alguien se molesta contigo, se ofende, se distancia o tiene un gran conflicto por el hecho de que tú le estés poniendo límites, es porque probablemente se beneficia del hecho de que tú no lo hagas, consciente o inconscientemente. Porque aquel que te quiere bien para ti y puede respetar el hecho de que tú necesites condiciones para poder crecer, desarrollarte, prosperar y vivir plenamente. Si la única forma en la que tú me aceptas es cuando yo soy la versión que tú quieres que sea, probablemente no me quieres a mí, sino al reflejo de mí o al reflejo de ti que ves en mí. ¿Me explico? Si alguien solo es feliz con una versión que tú le proyectas y que le conviene, bueno, en el fondo tú le estás devolviendo una imagen de sí mismo, una imagen de ti que le es cómoda para su visión del mundo. Mientras que cuando tú te muestras con tus luces y sombras, con que oye, sí, puedo ser muy chévere y te puedo acompañar y puedo tener cosas muy buenas contigo, pero a la vez soy capaz de decirte que con esto no me siento a gusto y que esto no lo quiero para mi vida, bueno, si tú puedes convivir conmigo, además de mis defectos que tengo como tiene cualquier ser humano, entonces es probable que tú me quieras por quien soy realmente. Porque creemos con facilidad que queremos cuando idealizamos a alguien, pero cuando idealizamos a alguien en realidad es una relación
de uno con uno mismo y sus fantasías y lo que uno ve y proyecta en el otro, pero que no necesariamente tiene correspondencia con la realidad. Por esa razón es tan difícil superar esa brecha del enamoramiento inicial que generalmente duró un año, un poco más en una relación de noviazgo, donde el otro parece perfecto, pero cuando te cae la locha de la realidad y te das cuenta que esa persona no es perfecta, que tiene defectos y probablemente tiene bastantes defectos, como puede tener bastantes cosas buenas, en ese instante es que tú tienes que tomar una decisión para dónde va esto, porque enamorado todo parece mejor de lo que es. De la misma manera que cuando estamos heridos las cosas parecen mucho peores de lo que fueron. Bien, esto ha sido todo en este episodio de Fuera de Consulta. Yo quiero recordarles que pueden escuchar el episodio a través de Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, salvo que estén en Venezuela. Si están en Venezuela, deben saber que o utilizan alguna herramienta de retransmisión de datos tipo VPN o buscan el Open Spotify y van a tener que hacer algunas pequeñas maniobras. Entonces yo les recomiendo Apple Podcast, Google Podcast, por YouTube. Por allí van a poder acceder al contenido Fuera de Consulta si se encuentran en Venezuela. Si están fuera de Venezuela, también Spotify es una opción. Dejen sus comentarios, dejen sus reseñas, preguntas, opiniones. Por allí vamos a poder mantenernos siempre conectados con lo que está pasando y sobre todo, bueno, en estos episodios que se vienen, nos acercamos al número 100. Estoy muy contento de que durante estos 5 años de Fuera de Consulta ustedes hayan estado allí, lleguen nuevas personas que seguro van a conectar con estos contenidos que creo sobre todo tienen la posibilidad de ayudarte a pensar tu vida. Ha sucedido momentos donde yo me he replanteado, oye, qué tan importante es hacer esto, y resulta que siempre recibo el comentario de alguien a quien estos episodios le han servido para la toma de decisiones, para cosas importantes en su vida, y el privilegio de poder acompañarlos a ustedes a enfrentar dilemas de su existencia y sobre todo a hacerme parte de su vida es algo único y por esa razón continúo haciéndolo. Estoy muy agradecido porque se hayan quedado hasta acá y hayan podido disfrutar de este episodio número 95 de Fuera de Consulta. Nos vemos y escuchamos en una próxima oportunidad.